Buenos días a todos y todas. Es un honor transmitir desde la UAM Azcapotzalco, en el Departamento de Administración, en las salas Héctor Núñez y Luis Inostroza. Estamos el equipo de el área Estado, Gobierno y Políticas Públicas. Hoy realizaremos nuestro primer coloquio internacional, Teoría Social, Teoría Crítica y Administración, el cual va a tener sesiones de esta semana, de lunes a viernes, es decir, del 23 al 27 de octubre. Por un lado, en las mañanas tendremos 3 conferencias magistrales y por las tardes tendremos un panel temático que va a responder, los distintos paneles van a responder una pregunta. ¿Por qué las ciencias administrativas y los estudios organizacionales deben ser prioritarios a nivel posgrado? Ello ante una primera resolución que planteó el Consejo Nacional de Ciencias Sociales, ¿no? El Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnología, ¿no? Muy bien, eso por un lado. Tenemos el honor de que nos acompañe para la inauguración el doctor Alfredo Garibay Suárez, quien es el jefe de Departamento de Administración. Esto nos da mucho orgullo, mucha presencia y por supuesto es un respaldo institucional a nuestro trabajo. También nos acompaña un profesor decano del Departamento de Administración, quien es un ejemplo a seguir, indudablemente, y tiene una trayectoria más que destacada como profesor, el doctor Antonio Sarur. Bienvenido, doctor. Gracias. Y nos acompaña una doctora joven, egresada también del Departamento de Administración, la doctora Susana García Jiménez. Bienvenida, doctora. Bueno, sin más que decir por el momento, tendría que contarles algunas características de por qué surgió este coloquio. Hemos tenido en el área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas 2 o 3 preocupaciones centrales. Primero, ¿qué es la teoría crítica? Es decir, ¿qué es el pensamiento crítico? ¿De dónde se desprende? ¿Quiénes son sus autores? ¿Qué reflexiona? ¿Qué temas? Junto con eso se va a desprender de ahí, en algún sentido, el tema de la teoría social. Claro, la teoría social puede ser paralela, ¿no?, al pensamiento crítico. No toda teoría social es pensamiento crítico y a la inversa, no todo pensamiento crítico es teoría social. Pero entonces, como son 2 campos epistemológicos amplios, decidimos incorporarlos a este coloquio. Y por supuesto, dado que estamos en el Departamento de Administración y nosotros somos profesores e investigadores y profesoras e investigadoras del Departamento de Administración, aquí en la UAM Azcapotzalco, evidentemente está el tema de administración. Es decir, que hay un tipo de teoría administrativa que puede estar dentro del campo de la teoría crítica. Bueno, teoría y práctica administrativa que puede estar dentro del campo de la teoría crítica. Y para comprenderla hay que desarrollar reflexiones dentro de la teoría social y la teoría crítica. Ese es nuestro primer postulado del que partimos. Y esto va a ser muy importante tanto en las conferencias como para los paneles vespertinos, porque efectivamente la administración no solamente es una técnica, la administración tiene que ver con reflexiones e intervenciones profundas en la realidad, que realmente ese es el conocimiento. Cuando uno lee a Luis Villoro en su excelente libro Creer, Saber y Conocer, dice, la filosofía lo único que hace es dar definiciones. Dice, y cuando intenta trascender la idea de dar definiciones y usurpar el lugar de las ciencias sociales, pues no hace nada acertado. Y se pregunta, ¿y cuáles son las funciones de las ciencias sociales? Pues por supuesto, intervenir en la realidad, transformar la realidad, mejorar la realidad. ¿Bajo qué lógica? Bueno, eso es central. Bajo la lógica para nosotros de atender los problemas prioritarios de este país, claro, que son violencia, pobreza, exclusión, ¿no? Ecocidio, migración. Ayer hubo una reunión muy importante en este país que encabezó el presidente con presidentes latinoamericanos sobre el tema de la migración, que son producto también de lo que acabamos de mencionar, de pobreza, violencia, exclusión, desempleo, marginación. Entonces, el área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas, en una reunión que tuvimos, decidimos impulsar este coloquio
que va a ser el primero, esperemos, de muchos. Se lo comunicamos a nuestro jefe, el doctor Alfredo Garibay, y de muy buen grado decidió apoyarnos. Entonces, sin más que decir, pues no sé, le cedo la palabra a la doctora Susana, si gusta comentar algo. Bueno, adelante. Brevemente, muchas gracias, doctor Carlos Juan. Pues es un honor estar en este primer coloquio internacional de teoría social, teoría crítica y administración que iniciará el día de hoy y que, bueno, forma parte del trabajo colectivo que hemos venido desarrollando en el área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas y que esperemos, bueno, nos sigan durante esta semana y, como bien dice el doctor Carlos Juan, que sea el primero de muchos. Muchas gracias, doctora. Le cedo la palabra al doctor Antonio Sarur, por favor. Primero, gracias por haber sido invitado a participar en este coloquio. Me parece muy relevante que dentro del Departamento de Administración comience a reflexionarse en torno de lo que yo llamo el fenómeno administrativo, que es un asunto muy amplio que abarca, por supuesto, a la teoría, pero también lo que pudiéramos llamar la axiología de la administración, que para mí me parece fundamental comenzar a reflexionar que el fenómeno no se produce en el vacío, sino es un fenómeno que encuentra explicación, una serie de explicaciones fundamentales respecto de lo cual a mí me ha interesado reflexionar particularmente en los últimos tiempos. No ha sido un trabajo fácil porque yo arranco efectivamente de la administración esencialmente funcional y ello nubla muchas cuestiones, pero la ventaja del modelo profesor investigador de la UAM nos permite justamente despegar en este sentido y coadyuvar y vincular efectivamente el trabajo de investigación con la docencia que impartimos. A mí me parece fundamental. Por mi parte sería lo que tendría que decir de entrada, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor Antonio Sarur. Y bueno, le damos la palabra para que nos dé algún mensaje, por supuesto, y declare formalmente inaugurado el coloquio al doctor Alfredo Garibay Suárez, jefe del Departamento de Administración. Por favor, doctor. Gracias, doctor Núñez, doctora García, doctor Sarur, presentes en mesa. Por supuesto, apoyo logístico estratégico del área, Gerardo, Alejandra. Es para la jefatura del Departamento de Administración un momento importantísimo. Se comentaba hace unos instantes alrededor de la discusión de abrir la mesa y celebro en este primer coloquio internacional Teoría Social, Teoría Crítica y Administración, precisamente este formato de participación ahora del área de académica, Estado, Gobierno y Política Pública. ¿Y por qué lo digo como área académica? Porque en la figura del coloquio refrenda su compromiso con la docencia. Tendremos profesores especialistas en la materia, me acompañan 3 de este Departamento de Administración, con la habilitación y el reconocimiento a través de trayectorias sólidas que han sido presentes en el ámbito de distintos seminarios o distintos proyectos que el área ha encauzado desde hace varios años, ¿no? Por supuesto. También tendremos la participación de coordinadores de posgrado en el ámbito de cómo esto se lleva a la docencia de alto nivel a través de lo que precisamente sí es ciencia, que podríamos decir, la ciencia administrativa, el estudio de lo organizacional, ya lo decía el doctor Núñez, en procesos de transformación de la realidad, ¿verdad? Particularmente también en este coloquio, posteriormente tendremos especialistas internacionales con conferencias magistrales y paneles, 4 paneles en los que se estará discutiendo el fenómeno, ¿no? La solución, la propuesta, la crítica alrededor de las temáticas que involucran al Departamento de Administración a través de sus 34 líneas de generación y aplicación del conocimiento. Y precisamente en la figura del coloquio, ahora como área académica que ha instalado y que reconocemos la importancia de ello nuestra universidad,
tendremos la participación de egresados, ¿no? De alumnos, alumnas de los posgrados, quienes también nos podrán dar esta mirada de realidad, estos criterios de verdad a propósito de cómo se ha intervenido en los fenómenos que también eran señalados y que a los que a través de la participación que realizan profesores e investigadores en el ámbito de la investigación y de la formación, podemos incidir y mejorar nuestro día a día. En este ámbito, particularmente tenemos una semana de mucho trabajo, ¿verdad? De trabajo instalado a partir de un programa que ustedes van a poder ver en plataforma, pero sobre todo reconociendo también que en esta semana ahora de exámenes de globales, próximamente de recuperación, el área se ha caracterizado y se seguirá caracterizando por un trabajo constante, como lo que podemos ver en este evento. Dentro de los trabajos que también se presentan en el ámbito departamental, es importante conocer y reconocer la relación interinstitucional. Ello está marcado en el programa estratégico departamental. Estaremos atentos a las participaciones que reivindican el papel de las ciencias sociales, reivindican el papel de la administración como ciencia, ¿no? Nuevamente señalo, porque es ciencia, ciencia de lo social, a la que particularmente habrá que reconocerle de esa manera. Evidentemente, los trabajos podrán ser escuchados, atendidos también de manera offline, a través de lo que corresponde a la posibilidad de la réplica a través de medios sociales, y los invito a que reflexionemos juntos, a que trabajemos juntos, a que sumemos para un departamento de administración, para una sociedad que precisamente reconoce en el ámbito de lo que se estudia y de lo que se aplica la posibilidad de transformar nuestra realidad. Muchas gracias, nos ponemos de pie. Voy a celebrar el acto inaugural, bueno, siendo el 23 de octubre del 2023 a las 10:04, doy por inaugurado al primer coloquio internacional Teoría Social, Teoría Crítica y Administración, y le deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias. No, ¿de qué? Muy bien. Bueno, damos un minuto para reorganizarnos aquí y volvemos. Muchas gracias. Qué padre.
Buenos días a todos y todas. Retomamos después de la inauguración este primer ciclo de conferencias del día lunes 23 de abril del Coloquio Internacional de Teoría Social, Teoría Crítica y Administración. Muy bien, ahorita en esta primera conferencia inaugural la va a dar la doctora Susana García Jiménez. Ella es licenciada en Administración, egresada aquí de la UAM Azcapotzalco, y es doctora en Ciencias Sociales por la UAM Iztapalapa. Es profesora e investigadora de la UAM y trabaja en el área de Estado y Gobiernos Políticas Públicas también. He de decir que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, tiene una obra publicada en distintas líneas de investigación, tanto en temas de estudios laborales, de administración, y sobre todo de temas de análisis ambientales, ¿no? Propiamente. Entonces, el día de hoy nos va a impartir una conferencia, Administración Sostenible, más allá de la economía verde. Muy bien, doctora, es todo suyo el escenario. Hemos de decir que trae alergia, entonces vamos a ver qué tanto puede hablar. Adelante, doctora, por favor. Muy bien, muchas gracias, doctor. Buenos días a todas y todos los que nos acompañan de manera presencial a través de las redes. Bueno, es un honor, como ya lo dije hace rato, estar en este inicio de este coloquio, primer coloquio internacional de teoría social, teoría crítica y administración que organiza el área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas, del cual formo parte. Y bueno, en esta primera conferencia yo voy a hablar sobre la administración sostenible, y bueno, se intitulé Administración Sostenible, más allá de la economía verde, una crítica a la sostenibilidad. ¿Podrían poner la presentación? Aquí voy a iniciar hablando un poco de estos criterios de lo que es la sustentabilidad, después cómo pasa a ser sostenibilidad, qué implicaciones tiene en la construcción de propuestas teóricas y también en su implementación práctica. Este concepto de sustentabilidad, sostenibilidad, que va a emerger precisamente en un contexto más amplio, que es una crisis climática, que ya en otras disciplinas y en otras áreas hablarán de una crisis civilizatoria. Pero bueno, en este sentido, esta conferencia yo la estructuré en 5 puntos. Procuraré ser breve. El primero tiene que ver con este tema de la sustentabilidad o sostenibilidad, que a decir de Víctor Manuel Toledo pueden utilizarse indistintamente según las disciplinas. Después, bueno, abordaré un poco este tema del desarrollo sostenible, una derivación precisamente de esta conceptualización de lo sustentable y lo sostenible, para continuar con la economía verde y una derivación de esta conceptualización que va a ser la administración sostenible, y finalmente plantear la crítica. Bueno, a pesar de que es un coloquio de teoría crítica, dirán, bueno, la mayor parte de esta conferencia suena muy funcional, pero bueno, es para mostrar los horizontes precisamente de este concepto que vino a transformar la realidad, ¿no? Y el mundo a partir de un nuevo ordenamiento en torno a la necesidad de ser sustentables o ser sostenibles. Y bueno, en este sentido, me gustaría iniciar con la sustentabilidad como el gran paradigma, diría Víctor Manuel Toledo, de las últimas 3 décadas, que va a emerger precisamente, ya lo estoy dando acá y es aquí, creo que se ve muy alejado, pero bueno, va a emerger en 1987 con el llamado Informe Brundtland o Nuestro Futuro Común. Aquí es donde va a aparecer, si bien ya había una serie de preocupaciones en torno al tema de la sustentabilidad, a la crisis climática, va a ir de la mano de preocupaciones y de problemáticas más amplias que tienen que ver con la pobreza, la inequidad, la desigualdad, la exclusión, etcétera. Y bueno, aunado a esto, el tema de la contaminación, ahí se va a emerger.
Y entonces, en este sentido, tenemos que durante las últimas 3 décadas, el concepto de sustentabilidad y sostenibilidad, a partir de su emergencia en el informe Brundtland, como lo ponemos ahí, o también llamado el informe Nuestro Futuro Común, ha permeado en todos los ámbitos de la vida, económica, social, política, y se ha instaurado como un aspecto necesario para la búsqueda de un desarrollo sostenible, para lo que, como definen el informe Brundtland, para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. En este punto podemos ubicar, se puede decir, la oficialización del concepto sustentabilidad. En 1987, en este informe, y a través de los organismos internacionales como es la ONU, se va a oficializar el concepto de sustentabilidad y va a dar un cambio, van a emerger cambios en distintas disciplinas y distintos ámbitos de la vida. Creo que no quiere cambiar. Ahí está. Bueno, a decir de Víctor Manuel Toledo, este conceptito de sustentabilidad va a tener una serie de variantes interesantes. Dice, en el trayecto de poco más de 30 años, la sustentabilidad se ha convertido al mismo tiempo en concepto, paradigma, marco teórico, instrumento técnico, utopía, pretexto, ideología y muchas cosas más. Pero sobre todo, vamos a encontrar que se ha vuelto la palabra que encierra un vago deseo de las masas educadas y privilegiadas del planeta de un mundo mejor, en el que el género humano se reencuentra idealmente con la naturaleza y con la justicia social. Y en este sentido, es interesante porque la preocupación aquí de Víctor Manuel Toledo para explicar el tema de la sustentabilidad o el concepto es que dice, se va a conformar un nuevo paradigma que va a transformar la ciencia, el concepto de ciencia, inclusive dice, va a emerger una pretensión de construir una ciencia de la sustentabilidad. Y para ello, dice, bueno, van a surgir una serie de ciencias híbridas que vamos a verlas más adelante, pero dice, pero no solo eso, dice, se va a tomar como paradigma en el ámbito científico, en el ámbito académico. Dice, como marco teórico también va a haber una pretensión de construir un andamiaje teórico que nos lleve a explicar y a pretender buscar soluciones a las problemáticas que el informe Brundtland planteaba, que ya decíamos, pobreza, exclusión, desigualdad, crisis alimentaria, una serie de situaciones que tendrían que atenderse y que bajo los parámetros que se habían venido trabajando hasta la década de los 80 en las disciplinas de economía, de sociología, de historia, etcétera, etcétera, dice, no van a encontrar solución. Entonces, bueno, emerge como un paradigma, un marco teórico, digamos, en el ámbito académico, un concepto el cual retomar, pero no solo eso, también va a tener implicaciones pragmáticas, prácticas, como un instrumento técnico, dice. Dentro de esas mismas disciplinas va a ser un instrumento técnico que, en palabras de Toledo, diría, bueno, van a buscar dar soluciones ingenieriles, ¿no? Técnicas a esta serie de problemáticas que hemos mencionado. Surge como una utopía también, ¿no? De lo que no se tiene y hacia dónde se debe orientar. Entonces, en este sentido, la sustentabilidad va a tomar un halo de cientificidad que permeará las distintas disciplinas y que, como ya decía, va a resultar en un nuevo paradigma. Un paradigma que, según Toledo, dice, nos va a llevar a construir un concepto científico que brota de la visión o de una visión interdisciplinaria de la realidad y que para muchos autores va a alcanzar, decíamos, este estatus de nuevo paradigma. Van a pretender construir una serie de ciencias con apellido de sustentable. Y bueno, va a ser también, dice, un pretexto para tomar acciones. Aquí, esto es importante porque dice, el tema de la sustentabilidad como un concepto, como paradigma, marco teórico, etcétera, también va a ser un pretexto, dice, para tomar decisiones. Y esto es interesante porque esas decisiones sí se van a tomar a un nivel micro, como vamos a ver, a partir de la economía verde, en el ámbito empresarial, industrial, pero también se van a tomar a nivel meso y macro.
no solo van a ser los agentes privados quienes tomen decisiones, también en el ámbito público, los estados-nación van a implementar una serie de cambios en torno a sus políticas públicas para atender precisamente estas problemáticas antes mencionadas. Y bueno, en este sentido, dice, van a emerger una serie de disciplinas vinculadas, dice, en el centro, se ve muy lejano, pero bueno, en el centro vemos la bioecología. Y ahí dice, esa va a ser como la disciplina madre, de donde van a emerger una serie de disciplinas híbridas que van a estar vinculadas a la ecología. Por ejemplo, vamos a tener ahí la ecología del paisaje, la ecogeografía, la geografía ambiental, la geosofía, la economía ambiental, etcétera, ¿no? La economía ecológica, por otro lado, la historia ambiental, la sociología ambiental, una serie de disciplinas, dice, que van a pretender construir científicamente una concepción de sustentabilidad, que a partir de estas serie de disciplinas, dice, van a buscar desde el ámbito académico, desde un proceso teórico, una teorización, dar solución a las problemáticas que en el informe Brundtland y que el desarrollo sostenible busca atender. Y entonces es interesante, dice, más o menos van a surgir cerca de 17 disciplinas híbridas, pero él está pensando aquí todas aquellas que están vinculadas al tema biológico-ecológico y que están construyendo marcos teóricos, marcos con carácter de cientificidad. Sin embargo, que es hacia donde quiero orientar un poco, pensaba, ¿y dónde está aquí, por ejemplo, el tema de la administración? Dice, podemos hacer a lo mejor una derivación desde la economía, pero no aparece ahí. Estas ciencias híbridas que también van a emerger, bueno, pretensión de ciencias o disciplinas que tienen una implementación práctica. Por ejemplo, ingeniería ambiental, pero también teorizan. Ingeniería ambiental, administración sostenible, por ejemplo, la economía verde. Y bueno, en este sentido, dice, este paradigma de sustentabilidad se va a encontrar ligado a otro paradigma, que es el de desarrollo, y que me interesa detenerme un poco ahí. Dice, por ello no podemos dejar de lado la concepción de desarrollo sostenible que va a emerger en este informe Brundtland y que dará pauta a la emergencia disciplinar de la sustentabilidad. Para dar cuenta de esos cambios disciplinares, es interesante y va a ser esclarecedor para nosotros conocer las dimensiones que la sustentabilidad retoma en su noción de desarrollo sustentable. Y vamos a ver. Entonces me gustaría hablar un poco de esta cuestión. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Veníamos de un paradigma inicial que es el desarrollo. En la toma de protesta de Truman, este discurso que se volvió fundante de un nuevo paradigma como es el desarrollo, de una construcción y una conceptualización del mundo como un mundo donde hay países desarrollados y subdesarrollados, o donde, en palabras de Arturo Escobar, va a emerger el tercer mundo, caracterizado por una serie de problemáticas. Todo lo negativo está en el tercer mundo, ¿no? Pobreza, crisis alimentaria, contaminación, falta de educación, analfabetismo, y una serie de problemáticas que desde finales de los años 40 o toda la segunda mitad del siglo XX va a ser una preocupación construir el desarrollo, orientar a las naciones subdesarrolladas a ese objetivo que es el desarrollo. Ese es el primer gran paradigma que tenemos que pensar y que transformó en alguna medida las decisiones ya en cuestiones prácticas, el ejercicio de los gobernantes en los estados-nación, por un lado, pero también reorienta los procesos, digamos, en el ámbito privado, empresariales, que es un poco hacia donde quiero orientarme. Y bueno, en ese devenir entre los años 50 y casi la década o finales de la década de los 80 del siglo XX, emergen otra serie de problemáticas que no estaban contempladas originalmente, que es la escasez de recursos naturales, ¿no? La finitud de los recursos, la contaminación, los efectos que la expoliación y la explotación de recursos naturales va a tener sobre precisamente esas naciones del tercer mundo y también del primer mundo.
Y entonces, dentro de esas preocupaciones, decíamos ya en el 87, emerge otro paradigma, la sustentabilidad o sostenibilidad, va a decir. Necesitamos construir, sí, una formas de actuar y de acción que sean sustentables, sin dejar de lado ese paradigma primario que era el desarrollo. Entonces, bueno, vamos a tener el desarrollo sostenible como el horizonte hacia donde tenemos que orientar las prácticas, las políticas, la relación con el ambiente. Y entonces, a partir de dicha concepción, se van a definir estrategias que la humanidad debe asumir para lograr detener o minimizar el deterioro que en ese momento así se planteaba y que aún hoy enfrenta el planeta, y poder garantizar las condiciones para la continuidad de la vida. Entonces, en este sentido, el desarrollo sostenible nos va a plantear como emergencia en 1987 que está en las manos de la humanidad hacer que sea posible, ¿no? Que ese desarrollo sea posible, que sea duradero, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer a las generaciones futuras. Y entonces el concepto de desarrollo duradero también nos va a plantear ciertos límites. Dice límites que tienen que ver con los recursos. Ahí todavía se cuestiona, se plantea el tema de la naturaleza como un recurso. Límites con los recursos naturales. Dice, ¿cómo aprovecharlos adecuadamente sin poner en cuestión y sin dañar, digamos, las posibilidades de las generaciones futuras? Y bueno, van a emerger una serie de, aquí sí, de soluciones técnicas que tienen que ver con desarrollo tecnológico, inversión privada para mitigar todos los daños del cambio climático. Y bueno, entonces va a ser la tecnología el horizonte hacia el cual se va a orientar este desarrollo tecnológico, o la herramienta y el instrumento para el cual del cual se tienen que asir las naciones para lograr este desarrollo sostenible. Y con ello, la tecnología va a enmarcar también una situación que tiene que ver con mitigar las problemáticas sociales. Es decir, aquí está este tema que planteaba Toledo. Va a ser un instrumento, dice, sustentabilidad o sostenibilidad se va a convertir en un instrumento que tiene un carácter meramente pragmático aquí. Entonces, bajo este planteamiento, se abre la puerta a diferentes caminos a seguir para lograr el ideal de desarrollo. Se estableció, por ejemplo, y que esto es muy importante en el desarrollo sostenible, que las dimensiones para la sostenibilidad están enmarcadas en 3 conceptos. Ambiental, donde se concentra la relación economía, sociedad y medio ambiente. Social, que establece los límites de las relaciones entre las personas también. Y una dimensión económica, donde se plantea que todo desarrollo debe generar la riqueza necesaria para la supervivencia en condiciones normales. Y esto es del informe Nuestro Futuro Común. Y decíamos, estas 3 dimensiones son importantes porque estas dimensiones son las que van a dar pauta al concepto de economía verde. Bueno, ya oficialmente dentro del organismo de las Naciones Unidas y del programa para el medio ambiente que tienen las Naciones Unidas. En 1987 se plantean estas dimensiones, y en la cumbre de Río de Janeiro en 1992 se vuelven a reforzar, se plantean como los horizontes del desarrollo sostenible, esas 3 dimensiones, económica, ambiental y social. Y esto es interesante porque a partir de ahí es que el paradigma de la sustentabilidad va a tener una teorización y va a construir su carácter científico, dejando de lado cualquier otra dimensión, solo estas, dice. Y en este sentido, también va a ser la economía verde quien utilice estas dimensiones. Si bien ya Marcandia y Barbier lo habían planteado en su libro Blueprint for a Green Economy, va a ser hasta 2009, bueno, en el 92 se vuelven a reforzar estas 3 dimensiones de la sustentabilidad, pero va a ser hasta 2009 que en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en su
informe llamado también Nuevo Acuerdo Verde Global, se defina realmente ya qué es la economía verde. Dicen, no es diferente al desarrollo sustentable, no es una alternativa, más bien es una derivación del desarrollo sustentable o de desarrollo sostenible, perdón, y busca pues dar continuidad, ¿no?, a esas propuestas que se habían hecho originalmente. Entonces, en el ámbito del desarrollo sostenible, puede dividirse, decíamos conceptualmente, en 3 dimensiones. Ya decíamos, la ambiental o ecológica, la económica y la social. Se considera el aspecto social por la relación entre bienestar social, el medio ambiente y la bonanza económica. En efecto, tienen que satisfacerse las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, vivienda, trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo se encaminará a catástrofes de varios tipos, incluidas las ecológicas. Esto según este nuevo Acuerdo Verde Global. Hay que atacar la pobreza en estas dimensiones antes mencionadas, porque si no, bueno, vean dónde está el tema de la catástrofe ambiental, en los pobres, ¿no? Se orienta hacia allá. Y del mismo modo, el desarrollo y el bienestar social en esta conceptualización del nuevo Acuerdo Verde Global, el desarrollo y bienestar social están limitados por el nivel tecnológico, dice, los recursos del medio ambiente y la capacidad de para absorber el impacto de la actividad humana. Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la organización social de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo que es afectado por la actividad humana. Que esto es realmente complicado. Esta va a ser una de las grandes críticas a esta propuesta de la economía verde, que el ambiente, el medio ambiente y la naturaleza se recupere al mismo ritmo que es afectado por la actividad humana. Es imposible y bueno, lo hemos visto, ¿no?, aún décadas después. Y finalmente, con el fin de mitigar las problemáticas ambientales, decíamos, desde el 2009, el PENUMA ha sentado las bases para la creación de un nuevo modelo, que esto es interesante. La economía verde va a construir modelos de cómo se debe orientar precisamente el desarrollo sustentable. Dice que un nuevo modelo que se condensa en el concepto de economía verde, el cual se define como un sistema de actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que resulten mejoras del bienestar humano en el largo plazo, sin, al mismo tiempo, exponer a las generaciones futuras a significativos riesgos ambientales y escasez ecológica. También se explica y resume como una economía baja en carbono, eficiente en recursos y socialmente inclusiva. Esto es como se va a conceptualizar la economía verde y dicen, bueno, va a tener una serie de objetivos que están en mejorar el bienestar del ser humano, la equidad social, aminorar los riesgos ambientales y la escasez. 2, reducir emisiones de carbono, utilizar recursos de forma eficiente y ser socialmente incluyente. 3, aumentar los ingresos y creación de empleos como consecuencia de inversiones públicas y privadas destinadas a reducir las emisiones de carbono y la contaminación. Y 4, promover la eficiencia energética, así como el uso de los recursos y evitar la pérdida de diversidad biológica y de servicios de los ecosistemas. En este sentido, este concepto, decíamos, de economía verde, que fue originalmente planteado por Macandia y Barbier, inclusive esta propuesta de este libro de Macandia y Barbier va a ser retomado por el PENUMA y van a desarrollar esta propuesta o esta modelización de lo que tiene que ser la economía verde. Y es en este proceso, en esta, construcción o reorientación del paradigma de la sustentabilidad en una cuestión más pragmática de la economía verde, que va a emerger otra área, digamos, podremos llamarle disciplina, ¿no?, que es la administración sostenible. Y bueno, como administración sostenible, si ya decíamos el modelo de economía verde, bueno, es un modelo que da en esa cuestión que ya mencionaba Toledo como un instrumento, un artefacto que únicamente busca soluciones prácticas dentro del mismo paradigma de crecimiento económico. Bueno, la administración sostenible es como una derivación más ahora de la economía verde. Y es interesante porque dice, es una disciplina social, se considera una disciplina social que estudia el comportamiento y evolución de los aspectos e impactos sociales y ambientales generados por las organizaciones. Es un nuevo escenario disciplinar, esto es importante, dice, que plantea a partir de la utilización de modelos
una alternativa viable para contribuir al reclamo social de una mejor calidad de vida. Y bueno, esto es, digamos que lo más teórico que vamos a encontrar en cuanto a administración sostenible, y que lo desarrolla una argentina llamada Patricia Kent. Realmente, en cuestiones teóricas, así como lo planteaba Toledo en las primeras disciplinas híbridas, que se desarrollan criterios de cientificidad, marcos teóricos, acá no hay mucho. Acá se va a orientar más a la construcción de modelos, que no quiere decir que no requiera cierta teorización, pero digamos que están más en un horizonte pragmático. En este sentido, vamos a encontrar, vamos a encontrar que hay una serie de modelos. No me voy a adentrar porque son muchos modelos los que hay. Esto sí es, dirán, ¿qué haces en un coloquio de teoría crítica, teoría social? Pero bueno, es importante reconocerlos porque es hacia donde quiero orientar la crítica. Aquí en administración sustentable o administración sostenible, lo encontramos en ambas situaciones. Es un paradigma, digamos, empresarial o de corte empresarial que surge a partir precisamente de estos criterios de economía verde, que va a retomar esas tres dimensiones que vienen desde el desarrollo sustentable, que son el ámbito ambiental, económico y social, para construir procesos, ahora sí que un proceso administrativo sustentable. Realmente, si uno revisa todos estos modelos, el modelo MAS o modelo de administración sustentable, no es más que ver casi el proceso administrativo con el apellido sustentable. Por ejemplo, viene así, ¿no? El modelo MAS tiene un planeamiento sustentable, una gestión sustentable y un control sustentable. Y también está el modelo de evaluación sustentable. Dice el modelo MESO, que es modelo de evaluación de sustentabilidad organizacional. ¿Qué evalúan estos modelos? Bueno, únicamente que se cumplan con una serie de criterios que están vinculados a obtener ventajas competitivas en el horizonte de Michael Porter, a tener emprendimientos sustentables o más amigables con la sociedad o socialmente responsables esto es en palabras de Peter Drucker. Y usualmente estos modelos de administración van a responder a estos criterios de la responsabilidad social empresarial. Entonces, estos modelos de administración, dice, ahí esto es en palabras de Kent, dice, sostiene que toda organización apoyada en una cultura sustentable puede convertir el proceso administrativo tradicional, que es lo que decíamos, en un proceso administrativo sustentable. ¿Y cómo lo hacen? Realmente parece de risa, ¿no? Pues ya lo convierto en sustentable poniéndole el apellido, ¿no? No hay más. Y uno dice, bueno, y para esto van a emerger, o sea, realmente esto que decía Toledo, yo estoy de acuerdo en que es un meramente instrumento ingenieril que apoya realmente el desarrollo sustentable y el conceptito de sustentabilidad, una serie de decisiones para tomadores de decisiones a nivel micro, como en una empresa, y a nivel macro, digamos, como los jefes de Estado, para realmente seguir orientando esta concepción de crecimiento económico. De hecho, las críticas a la economía verde, al concepto de desarrollo sustentable, es que siguen en un concepto o no han dejado de lado el concepto de crecimiento económico como necesario para lograr ese desarrollo y ese bienestar. Y en ese sentido, estos modelos de administración sustentable están orientados hacia allá. ¿Cómo eficientar los procesos de una organización de cualquier tipo y también de corte de empresa privada, ¿no? Dice, ¿cómo los hago eficientes? ¿Cómo cumplo con una serie de normativas nacionales e internacionales o certificaciones que me permiten tener ese apellido, ¿no? De administración sustentable o sostenible? Y en este sentido, internacionalmente van a emerger, no sé muy bien, una serie de modelos de gestión que van a evaluar precisamente a estas empresas, ¿no? Los que quieran tener el apellido de tener una administración sustentable, tanto empresas como cualquier tipo de organización, se pueden ceñir a estos criterios o modelos de evaluación de sus prácticas, de si son sustentables o no. Y no creí que se viera tan pequeño, pero por ejemplo tenemos el primero que emerge en Inglaterra,
de Sustainability Metrics, que este informe propone organizar la información agrupada en 9 categorías distribuidas en 3 componentes del desarrollo sostenible, como son medio ambiente, y ahí va a estar vinculado uso de recursos, emisiones, residuos u otros, el tema económico, donde hay rentabilidad, impuestos e inversiones, y el tema social, grupos de trabajo, sociedad y otros. Y casi todas estas 3 dimensiones, ambiental, económico y social, están en esos modelos de evaluación o modelos que evalúan la gestión sostenible. El balance social anual que se emite en Brasil, el modelo ELVA que se emite en España, que es liderazgo ambiental y valor de logro. Ese es el modelo ELVA. Tenemos otros modelos, el modelo de indicadores en Brasil, que es publicado por el Instituto Ethos, el balance social anual de Brasil también, creo que el modelo de excelencia europea, que lo emite la Unión Europea, y es muy importante, el último, el Global Reporting Initiative, o que es el reporte global de indicadores de sustentabilidad, o el cual se utiliza para medir casi todas las acciones y las actividades de las organizaciones que se digan que son o que poseen una administración sostenible. Y usualmente en estos indicadores que hemos mencionado anteriormente se basan en estos aspectos, decíamos, siguen el mismo modelo de desarrollo sostenible y de economía verde, basándose en 3 dimensiones, económicas, ambientales y sociales, y dependerá, ¿no? Cada una puede evaluar con mayor grado o menor amplitud cualquiera de estos aspectos. En el económico, los impactos económicos directos, y ahí pueden verse según lo que se quiera analizar, ¿no? Clientes, proveedores, empleadores, proveedores de capital, sector público, pero también se pueden agregar otros aspectos, por ejemplo, los temas de la rentabilidad, el ahorro en tasas, por ejemplo, en el tema de los impuestos, en cuestiones ambientales, bueno, materias primas, energía, agua, biodiversidad, etcétera. Tiene una serie de aspectos que, dependiendo del indicador y del modelo que utilicemos, será el aspecto, ¿no?, al que se le dé más peso. Y los aspectos sociales, que son prácticas laborales y trabajo decente. Casi en todos los modelos está. Derechos humanos, sociedad y responsabilidad del producto. Esto es muy importante y se utiliza mucho en la iniciativa privada. Bueno, una vez hecho este paréntesis poco crítico, más de corte funcional, continúo, ¿no?, en el tema de la crítica, que es lo que me interesa. Va a decir Víctor Manuel Toledo que, bueno, si la sustentabilidad va a emerger como un paradigma que se va a adherir al desarrollo y va a construir este desarrollo sostenible, decíamos, ¿cuáles son las críticas? Siguen bajo la lógica de crecimiento o del crecimiento económico. Deja de lado, esto es importante, veíamos las dimensiones económica, social y ambiental. En económica, que tiene que ver con cómo aumentar, cómo lograr el crecimiento económico, y que tanto en el desarrollo sostenible como ya en su derivación de economía verde, uno de los parámetros que se utilizan para medir realmente como esta eficiencia económica y si se logró el crecimiento tiene que ver con el Producto Interno Bruto de los países, y es realmente, bueno, no lo mencioné, pero en la economía verde es el indicador último, ¿no?, el parámetro último para medir la eficiencia o no de ese modelo, a partir del aspecto económico, únicamente crecimiento económico. Y decíamos, en el aspecto social, pues sí habla de aspectos, decíamos, alimentarios, de vivienda, de salud, pero bueno, utiliza criterios únicos o criterios hegemónicos, digamos, desde esa perspectiva, y deja de lado otros aspectos sociales que ya Arturo Escobar va a hacer una crítica en este texto, la invención del tercer mundo, o también lo encuentran como la invención del desarrollo, donde dice, bueno, no se puede homogeneizar las necesidades de las poblaciones, ¿no? Realmente hay distintos
necesidades, distintas maneras de atender esas necesidades, por ejemplo, el tema educativo, ¿no? Y que lo vimos ahora acá en nuestro país con esta crítica, ¿no? Quieren volver comunistas, ¿no? A los niños y cosas así. No, ¿por qué tenemos que seguir un modelo hegemónico, digamos, o un modelo único de educación, cuando puede haber otros horizontes, ¿no? Para construir eso. A eso se refiere, esa va a ser una de las críticas en esas dimensiones. Y bueno, por supuesto, dice, va a dejar de lado, en el aspecto ambiental únicamente hay una preocupación por eficientar el uso de los mal llamados recursos naturales, ¿no? De cómo hacer aprovecharlos, inclusive se va a cambiar bueno, no hablemos de explotar, hablemos de aprovechamiento, pero en un sentido también orientado a al crecimiento económico, ¿no? A una maximización del uso de esos recursos. Pero se dejan de lado cuestiones que ya mencionaba anteriormente Toledo, ¿no? La biodiversidad, la necesidad realmente de orientar las prácticas hacia un modelo inclusive quizá de crecimiento económico. Y bueno, en otros aspectos, dice cuestiones éticas, valorativas, tradiciones, una serie de cuestiones que se van a dejar de lado y que, bueno, cuando surge el índice de desarrollo humano va a haber una pretensión, ¿no? De agregarlos, pero que todavía con ciertos limitantes. Y bueno, la sustentabilidad y el desarrollo sustentable en sus diversas dimensiones y disciplinas, sí estoy de acuerdo con Toledo que derivan en un mero instrumento, él va a decir, ingenieril, pragmático, que no tiene de fondo una cuestión teórica muy, digamos, crítica. Dice, sí se ha teorizado, por supuesto que van a emerger una serie, tanto en el desarrollo, una serie de teorías en torno al desarrollo y una serie de teorías desde la economía, la filosofía, inclusive, ¿no? Para hablar de sustentabilidad, la historia, en todas estas disciplinas, y me voy a regresar un poco, que marca Toledo, por supuesto que va a haber un desarrollo teórico importante, amplio, perdón, pero quiero, en las 17 disciplinas que él marca, dice sí, pero la crítica aquí que él hace en estas disciplinas es que todas, dice, van a estar todavía enmarcadas en esta idea de solucionar o dar solución a los problemas que ya se mencionaron y con ellos a la crisis ambiental desde un ámbito meramente técnico, dice, retoman desde la concepción de desarrollo sustentable la idea de que creando nueva tecnología vamos a resolver todo, ¿no? Dice, y deja de lado aspectos muy importantes que tienen que ver con un carácter social también, cómo se concibe el mundo, cómo se concibe la vida. Es más, y él dice, bueno, podemos, con esta última pregunta que decíamos, dice, aquí han teorizado, hay mucha teoría, es interesante porque dice, al año más o menos se producen unos 12,000 artículos que hablan de sustentabilidad. Tenemos una serie en todas las disciplinas que él menciona aquí y que sí producen teoría. Sin embargo, no salen precisamente, no logran dar el salto a esa crítica. Y algo interesante que él va a retomar y que bueno, aquí hemos trabajado, y digo hemos porque en el área también trabajamos estos temas, dice, necesitamos ver de manera compleja el concepto de sustentabilidad desde las ciencias de la complejidad, y él va a traer a colación, y creo que es muy acertado, a Pablo González Casanova y Enrique Leff, dice, no podemos pensar la sustentabilidad como un fenómeno y un paradigma disciplinar, dice, pero en las disciplinas de manera simple, es más de la transdisciplina, de manera, sin pensar la complejidad, dice, y los autores que nos van a orientar a pensar de esa manera va a ser tanto Leff como Pablo González Casanova. Y para él dice, entonces sí va a ser posible remontar esa versión sistémica, cibernética, ingenieril, de soluciones meramente técnicas, que predomina en buena parte de esas disciplinas o híbridas. Dice, sí se va a poder revertir. Y bueno, él le apuesta a construir un concepto de sustentabilidad desde la complejidad. Pero yo pensaba, y por eso el tema de esta conferencia, de administración sostenible más allá de la economía verde, realmente construir, no sé si hablar de sustentabilidad o de otros criterios que ya
en otros horizontes que a lo mejor desde las ciencias hegemónicas no son científicos, se han planteado. Como buen vivir, bienestar, decían en Colombia, ¿no? Vivir sabroso. Es decir, realmente necesitamos este concepto y reelaborar, o necesitamos voltear a ver como otros horizontes, y que es un poco lo que plantea Lev. Es decir, hay otros mundos que podemos decir, sí han teorizado, que han construido en teoría y práctica formas de existencia distintas y que tienen otras dimensiones más allá de lo económico, social y ambiental, o que las entrelazan y no están separadas. Dice, tendremos que pensar hacia allá. Toledo, por ejemplo, él dice, bueno, hay que pensar otras dimensiones. Y él va a hablar de los tres poderes, ¿no? El poder social, el poder político y el poder ambiental. Deja de lado lo económico, porque dice, en el tema social y político es donde van a emerger a partir de movilizaciones sociales, como respuestas a estos proyectos. Bueno, en este sentido, ahora sí, volviendo a la cuestión de administración sostenible como un mero instrumento, una modelización eterna, ¿no? Y que tiene sus bases en la responsabilidad social empresarial. Tenemos que pensar realmente, ¿y qué es lo que estamos haciendo desde el Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco, desde el área Estado, Gobierno y Políticas Públicas? Una administración distinta. Realmente, si queremos hablar de administración sostenible, ¿qué debemos pensar ahí? Y aquí en el departamento se trabajan ámbitos distintos, ¿no? Administración solidaria, ¿no? O social. Tenemos que a lo mejor reformular esos conceptos. Por eso no sé si estoy tan de acuerdo, no sé, con esta pretensión de Toledo de sí construir una ciencia de la sustentabilidad desde otros horizontes. A lo mejor no una ciencia de la sustentabilidad, sino otras, inclusive pensar otros conceptos y a partir de ahí pretender, ¿no? O, lanzar propuestas hacia nuevos paradigmas. Pero bueno, hasta aquí le dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Susana García Jiménez. Muy interesante. Mucho trabajo se ve en esta investigación, en esta conferencia, donde hay muchos temas planteados, y que además se ve lo que se debe hacer cuando se investiga, entre otras cosas, pensar, ¿no? Y dialogar con autores importantes, ¿no? Víctor Manuel Toledo es un referente en el mundo para hablar de temas ambientales, ¿ah? Y bueno, Arturo Escobar y Enrique Leff también lo son, sin duda. Y esta indagación, ¿no? Búsqueda de lo que fue, al final de cuentas, o de lo que son los modelos, ¿no? De sustentabilidad en la administración. Todo esto es un trabajo muy amplio. Hay muchas cosas que pensar y que decir, ¿no? Desde esta idea que plantea usted desde Víctor Manuel Toledo, sustentabilidad es un concepto, paradigma, instrumento, utopía, ideología, pretexto. O sea, es todo, ¿no? Así en algún sentido. Claro, habría que pensar por qué plantea esto Víctor Manuel Toledo, ¿no? ¿Cuáles son los usos, ¿no? Que se le ha dado al concepto, el impacto que tiene el concepto en la economía y que va a dar pauta, ¿no? Una idea de economía verde y que al final de cuentas va a haber un problema, ¿no? Yo creo que aquí el gran problema, ¿cuál es? La racionalidad. Creo que ese es un gran problema. Este, Creo que al final de cuentas buscar la solución, como muy bien se planteó en el mundo empresarial, ¿no? En la inversión privada, por un lado, y en el desarrollo tecnológico, creo que exactamente, es una ilusión, de lo que hay que partir. Eh, Porque tenemos un asunto fundamental. El desarrollo tecnológico
y de inversión privada son los que provocan la insustentabilidad del planeta. Entonces, es una situación ontológica fundamental. Ya lo decía este gran pensador, eh, un filósofo de la UAM, Iztapalapa, que se me acaba de ir su nombre, ahorita me recuerdo de él, pero que tiene este gran libro que se llama Apelo a la Razón, en donde plantea, el doctor Porfirio Miranda, en donde plantea, al final de cuentas, algo fundamental, ¿no? Ante un problema que causa la tecnología, se pretende resolver con más tecnología. Ese es el fetiche tecnológico del que estamos partiendo y que José Porfirio Miranda plantea de manera magistral en ese texto. Claro, él no trata del tema de la sustentabilidad, ¿ah? Pero creo que sí es pertinente aquí. Pensando un poco exactamente, sí, cómo construir una ciencia una ciencia de la complejidad que abone a la sustentabilidad. Creo que ese es el gran debate que habría que tener, ¿no? En algún sentido, porque tanto Casanova, ¿no? Por un lado, como el propio Enrique Leff, sí van a ir llevando sus discusiones, ¿no? A la complejidad, ¿no? Y bueno, Leff a la complejidad ambiental. Casanova no está tanto en el tema, ¿no? De la complejidad ambiental, pero sí está en las ciencias, de la complejidad y después críticas, ¿no? Al igual que Leff, por supuesto. Y y yo me hacía una pregunta ahorita, para esto sirven estos coloquios, ahorita que oía toda esta gran disertación, y que he estado leyendo así sin querer un libro de Enrique Dussel, que se llama, se intitula La producción teórica de Marx, un comentario a los grundicios. Lo estuve revisando este fin de semana por asuntos laborales que tenemos aquí que atender en la UAM, y y me parece que va muy de la mano a lo que se está planteando ahorita. Eh, creo, creo que el gran problema está en formular una nueva propuesta teórica, así tal cual. Pero formular una nueva propuesta teórica no es sencillo. Aquí Dussel muestra cómo Marx, ¿no? Parte en los grundices y no logra tener claro, ¿no? El tema, a pesar del método, ¿no? Concreto, abstracto, concreto, incluso dice, ni siquiera lo desarrolla Marx, ¿no? Nada más lo enuncia y en niveles ya de abstracción no logra mostrar cómo se regresa a lo concreto, ¿no? Lo da por hecho y dice, esto es lo concreto. Claro, no voy a meter a discutir esto ahorita, pero sí es pertinente porque en esa capacidad de pasar de lo concreto a lo abstracto, de repente Marx va a ir descubriendo categorías, que eso es lo que nos importa a nosotros. Aquí se plantean categorías y paradigmas, y al final de cuentas Marx va a llegar al tema del trabajo vivo, que va a ser una categoría, bueno, primero llega a la categoría de trabajo y después va a llegar a la categoría de trabajo vivo. Y de ahí ya no se va a mover. Es un gran descubrimiento teórico que hace Marx y que creo que si bien va a fundar otra economía política, que es la economía política crítica, nosotros, ahorita que la oía a la doctora Susana García, decía, no, tenemos que fundar una administración crítica que tenga por horizonte definitorio y tal vez definitivo el tema de la vida. Necesitamos una administración, perdón, voy a decir una barbaridad y les va a molestar a muchos, pero así soy. No es una administración social ni solidaria la que requerimos. Requerimos una administración para la vida, así, tal cual. Ese es el gran punto que requiere la humanidad. Porque exactamente la administración para la vida descentra lo que está mal centrado, que es, bueno, y ni modo, así es la administración, que es el uso, ¿no? Eficiente, eficaz y efectivo de los recursos, pero bajo la lógica de incrementar la ganancia del capital. Precisamente ahí está el error fundamental para esta
Yo creo que sí debemos de tener una administración eficiente, eficaz, ¿no? Por supuesto, y efectiva, donde distintos procesos, ¿no? Administrativos, ¿no? Esta idea de diagnosticar, organizar, planear, ¿no? Ejecutar, supervisar, todo eso funcione, pero no para incrementar el capital, sino para garantizar la vida. Ahora, muy bien, como planteaba la doctora Susana, ¿cómo le hacemos para esto? Claro, por un lado hay que tener espejos y creo que la obra de Marx y de Dussel son un muy buen espejo, complementándola con Víctor Manuel Toledo, Pablo González Casanova, Enrique Lev, Arturo Escobar, también son muy buen espejo. Para construir, yo diría, pues sí, puede ser una ciencia de la complejidad sustentable, pero desde estos reflexiones teóricas por un lado, y lo que planteaba la doctora Susana con respecto a otras cosmovisiones. Eso es central porque de ahí viene el tema de la racionalidad. El vivir sabroso creo que hay que retomarlo, es algo que no se ha trabajado mucho, pero creo que sí es fundamental aquí en México recuperarlo, ¿no? Esta propuesta de género, de la negritud, ¿no? Colombiana, por supuesto, es fundamental, de Francia Márquez, la vicepresidenta, de eso no hay la menor duda. Y bueno, el buen vivir, ¿no? Por supuesto, eso no se ha dejado de lado. Es algo que tanto en Ecuador, ¿no? Como en Bolivia se impulsó, ahora sí, la década antepasada, y que hay que resignificar, ¿no? En cuestiones teóricas, ¿no? Desde la administración, por supuesto, las ciencias sociales, y en su impacto más utilitario, ¿no? Por supuesto. En el fondo, vivir no es un acto que se dé por generación espontánea. La vida hay que gestionar y la gestión de la vida tiene que pasar por la administración, sin lugar a dudas. No puede uno decir, puede haber gestión de la vida y no tomar decisiones técnicas, ¿no? Políticas, económicas, sociales, ¿no? Culturales, eróticas, pedagógicas, etcétera, donde estén de por medio o donde no esté de por medio la administración. La administración tiene que estar ahí, por supuesto. No hay, sería un principio de imposibilidad plantear que la administración no debe de discutir estos temas. No, al contrario, los debe de discutir seriamente. Necesitamos pasar de la administración sostenible a la administración de la vida. Pero bueno, eso nada más lo dejo como para enmarcar un poco la discusión, pero ya me estoy diciendo, para no variar, una disculpa, doctora. Tenemos aquí a doctores y no sé si alguien quiera comentar algo, hacer alguna participación. ¿Sí? Sí, Sí, adelante, doctor Rodrigo. eh, hola, buenos días a todas y todos los aquí presentes, los que nos siguen en redes sociales. Y bueno, antes de intercambiar o externar mi opinión, quiero felicitar a la doctora Susana. No cabe duda de que la presente ponencia evidencia justo un trabajo amplio, erudito y un manejo del tema excepcional. Felicidades, doctora. Tome y tome nota porque es un tema que a veces no conozco del todo, pero me interpela y ayuda a problematizar algunas cosas. Me quedaba pensando justo si esta discusión, pareciera que esta discusión de la economía verde eh, asumen o no se problematiza cómo se distribuyen los recursos, cómo se acaparan, cómo se obtienen. Parece que los recursos están en un mercado perfecto en el que todos tenemos acceso y es solamente de hacer un uso eficiente y racional de los recursos, y para eso hay que allegarnos de una tecnología adecuada que mejor los explote de una manera que no dañe el medio ambiente, ¿no? Entonces, parece que está poco problematizado dentro del discurso de la teoría o de la economía verde. Y pareciera también que el tránsito de este modelo de un desarrollo a un desarrollo sostenible es simplemente vamos a cambiar de recursos energéticos, vamos a implementar otras tecnologías,
pero parece como que ese tránsito resuelve por sí mismo otras cosas, como pareciera que el uso de nuevas tecnologías o nuevas fuentes de recursos no encubren otras nuevas formas de explotación y depredación del medio ambiente. Pareciera que es como un discurso que está ahí y que encubre o que tapa algo que se venía dando en estas formas de desarrollo y explotación de uso de recursos fósiles, etcétera. Entonces, no sé si podrías abundar al respecto. Y hay algo con lo que ahorita decía el doctor Carlos que coincido y me llama la atención. Pareciera que el desarrollo tecnológico se vuelve la panacea, ¿no? Pero un desarrollo tecnológico vinculado al capital a garantizar el proceso de acumulación de capital tiene una contradicción que le es inherente. Y ya lo decía Marx, decía, las leyes indefectibles de la competencia justamente empujan a los capitalistas a comportarse de un modo similar, cuando el fundamento de la existencia del capital es la acumulación. Por mucha tecnología que haya, en última instancia obligan a depredar, a usar un uso eficiente de los recursos justamente para acumular, ¿no? En ese sentido, la felicito nuevamente por su ponencia y creo que más que una pregunta fue un comentario, pero espero que ayude a generar algún diálogo aquí en la mesa. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Rodrigo. No sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, doctor. A ver, Doctor Salud, por favor. perdón, doctor. Bueno. No, está ahí. Está ahí. Por favor, doctor Salud. Primero que nada, señalar una postura personal, y es que soy muy poco optimista respecto del futuro del capitalismo, porque el capitalismo en 165 años ha sido capaz de generar una situación verdaderamente desastrosa, y no me refiero única y exclusivamente a lo que tiene que ver con los recursos de la tierra y con la tierra misma, sino tiene que ver con la humanidad misma. En ese sentido, y respecto de ciertas temáticas que de alguna manera se vinculan con lo que yo trabajo, encuentro que se han venido haciendo elaboraciones cada vez más bizarras respecto de distintas situaciones para lo que, de acuerdo con Boltanski y Chapelo, se llama la justificación del capitalismo. En ese sentido, reconozco que en muchos casos todo el tema de la sustentabilidad apela sin duda a una forma ideológica, pues en el terreno de la materialidad se contradice y se demuestra permanentemente que ello no sucede. Repito, tiene que ver con los desastres que ahora padecemos, tiene que ver también con la manera en que muy pocos se han beneficiado. Hay la evidencia material de lo que ha significado el desarrollo del capitalismo, y hay evidencia material que contradice muchas de las elaboraciones de carácter ideológico. El doctor en ese sentido también hace una elaboración que me parece interesante, y pensar en la administración para la vida. Pero pensar en la administración para la vida es confrontar al modo de producción en sí mismo, su lógica, sus poderes, que son brutales. Y la brutalidad la podemos observar hoy, por ejemplo, en el fenómeno de la guerra que está ocurriendo en Medio Oriente, donde indudablemente los poderes que tienen que ver con el capitalismo están presentes, atizándola y utilizando las mercancías de la guerra
como un recurso para activar economías, como siempre ha sucedido, y también como un recurso ideológico que en estos momentos necesitan los poderes en Estados Unidos para pasar su proceso de elección. Me parece interesante la propuesta que hace efectivamente el doctor. El doctor dice que la administración debe estar presente en todos los ámbitos de la vida. Yo creo que efectivamente hoy no es la administración la que está presente en todos los ámbitos de la vida, pero sí un asunto que yo trabajaré adelante o presentaré adelante que tiene que ver con la gestión. La gestión sí es un fenómeno que está hoy presente y permea efectivamente todos los ámbitos hoy, todos los ámbitos de la vida, inclusive aquellos que tienen que ver con la intimidad más sacrosanta o no sé, o no sé cómo decirlo. Efectivamente, felicito aquí dos cosas. Uno, la organización de un evento de esta naturaleza, porque nos permite ventilar una serie de cuestiones, nuestras propias reflexiones, que efectivamente ya no las hago o no las hacemos solamente en la individualidad, que por cierto ha promovido este modelo que nos ha disgregado cada vez más. Y obvio, felicitar a la doctora. Muchas gracias, doctor Antonio Sarur. Hugo, por favor. Ahí se oye. Sí, ahí sí. Bueno, antes que nada, en este tema tan importante de la economía verde y que prácticamente acontece a la economía sustentable, yo creo que lo más complejo, pareciera un sistema complejo adaptativo, ¿no? Como en algunos apartados podemos checarlo, ya que la lógica parece obedecer a la racionalidad con el elemento clave de la imposibilidad, ¿no? En este sentido, sí, se vuelve complejo, ya que al ver que obedece a un sistema utilitarista, difícilmente lo vemos asociado con el obedecer a la lógica en pro a la vida. Y eso es algo complejo, porque pareciera que dentro de este sistema, sí, o dentro de este sistema capitalista, como lo menciona también aquí el doctor, prácticamente se obedece a la reproducción del capital, ¿sí? Y realmente tendríamos que enfocarnos, dar una vuelta a este sentido, a que tenemos que ver, a que sea a favor de la vida, de la reproducción de la vida. Yo apelaría mucho en este sentido a la ética, porque la ética es justamente la que nos permite tener un punto de partida en el cual necesitamos observar, analizar, y alguien que esté custodiando que las cosas se hagan de manera adecuada, de la forma adecuada. Y justamente esta es la necesidad imperante en el hoy en día, en que si nosotros no llevamos una administración de manera adecuada, pues prácticamente estamos en el punto óptimo de llegar a no tener tiempo para salvaguardar esa vida que nos hace ser lo que somos, ¿sí? Y justamente aquí voy a compartir la misma idea que el doctor Carlos Juan, ¿sí? Yo hace unos días estaba revisando las 16 tesis de economía política del doctor Enrique Dussel, y algo muy importante que me llamaba la atención es que la categoría más importante, y así la define él, es como dice el doctor Carlos Juan, ¿sí? Es acerca del trabajo vivo, ¿sí? Es justamente esta forma en la cual lo más importante es esta categoría, ya que tiene una dialéctica que va a ser el parteaguas de todo este sistema y cómo se van relacionando en el punto de partida esta reproducción como tal de la vida. ¿A qué me refiero esto? Si partimos del trabajo vivo como tal, lo más importante es quien lo produce, que es el mismo ser humano, y es lo que más tenemos que salvaguardar. En algunas organizaciones
hoy en día se lleva estas prácticas, ¿verdad? En donde queremos ganar los premios nacionales de calidad, ¿sí? O las empresas plenamente responsables, y pareciera que el objetivo realmente es ganar por una cuestión utilitarista, no a lo que tendría que ser, ¿no? Que es ir a favor de esta misma ética de la reproducción de la vida de la que nos habla el doctor Enrique Duce. Y ante todo, pues felicitar a la doctora por una excelente ponencia y le agradecemos su participación. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Muy bien. Entonces, le damos la palabra a la doctora Susana García Jiménez para que dé una respuesta de cierre a su excelente y brillante conferencia. Muchas gracias por sus comentarios, preguntas, provocaciones. Claro, sí, en este tema de de la sustentabilidad, sí surge pues como con una pretensión, si lo revisamos críticamente como lo hizo Toledo a lo largo de estas disciplinas híbridas, vamos a encontrar que el hilo conductor de esta concepción ahora del desarrollo con el apellido de sustentabilidad tiene como fin, pues sí, realmente preservar ese modelo. No hay como una pretensión de cambiar el modelo capitalista de producción y acumulación. Al contrario, ¿no? Esta idea de sustentabilidad, más allá de pensar la vida, es sustentabilidad de ese modelo, preservarlo. Y como bien decía el doctor Sarur, por supuesto estoy de acuerdo que no hay solución si seguimos ese modelo, no lo hay. ¿Por qué? Porque desde que emergió, desde que empiezan digamos que a verse globalmente estos problemas en los años 50, 60, 70 del siglo pasado, bueno, la solución ha sido la misma. Bueno, produce más tecnología que mitigue efectos, ¿no? Los efectos de lo que sea, sin sacrificar el beneficio económico, ¿no? Si se sacrifica, bueno, hay que buscar otros medios. Entonces, realmente, por eso hemos estado postergando aún este tema, ¿no? Teníamos los objetivos de desarrollo del milenio, luego la Agenda 2030, y vamos a llegar al 2030 sin haber cumplido nada de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en la misma lógica. En ese sentido, creo que esto que planteaba el doctor Carlos Juan y que tiene que ver con construir, ¿no? Una nueva, no sé si ciencia, que es un poco lo que también se ha criticado, ¿no? Esta idea de ciencia, esta racionalidad, científica y también la racionalidad instrumental ha llevado a producir estas problemáticas que tenemos, por un lado, a agudizarlas, a no darle solución. Y por otro lado, por eso no me quedaba como no sé si estoy de acuerdo o no con Toledo. Estoy de acuerdo que ha hecho un gran análisis, él sí ha hecho un trabajo crítico para criticar estas ciencias híbridas, pero no sé si al final esta pretensión de construir una ciencia de la sustentabilidad sea como el horizonte último, porque por ejemplo en la ecología política ha producido pensamiento crítico, una crítica a todo esto que hemos comentado aquí, y no tiene para nada este apellido de sustentable, ¿no? Es más, ni siquiera lo utiliza, no habla ni de desarrollo ni de sustentabilidad, no, sino de otros horizontes que habría que pensar, y en ese sentido era lo que yo decía un poco acá sobre la administración. Concuerdo con el doctor Sarur esta parte que decía, ¿no? De más que administración, creo que es gestión, y sí, porque cuando se hablaba de que está en esta idea de sostenibilidad permeó todo, también hay un debate amplio, ¿no? De la gestión sustentable o gestión sostenible, que tiene que ver con lo que decía Toledo, ¿no? Son los tomadores de decisiones. Hay que ponerle esos apellidos y ahí orientan, por eso es un pretexto también, es una ideología, hay una pretensión de construir el mundo de cierta manera, aunque también una pretensión de mantenerlo, ¿no? Entonces, los tomadores de decisiones van a orientarse bajo esa lógica. Podemos pensar, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Los gobiernos progresistas que tenían un halo también de ser sustentables, una pretensión, y al final las decisiones estaban todavía en estos proyectos o megaproyectos, ¿no? Del extractivismo, no sé, y están enmarcados en una lógica de desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, sí habrá que pensar, sí, este tema de la gestión sostenible, sí está, ahí sí están en todos los ámbitos de la vida, creo que sí.
Y bueno, pues sí ha sido, este modelo ha fetichizado, ¿no? Ciertos aspectos del tema tecnológico, creo que ha sido fundamental. No ha dejado de ver a la naturaleza como un recurso. Frente a eso, han emergido ahí sí ciencias y posturas críticas, no solo con una pretensión crítica, sino realmente críticas que buscan revertir o por lo menos ver de manera distinta esas cuestiones. Por ejemplo, desde la teología también ecológica, ¿no? En la India, Vandana Shiva va a hablar, ¿no? No de recursos, sino de bienes de la naturaleza, del bienestar común, es decir, otros conceptos que a lo mejor tendríamos que traer, ¿no? Si dejáramos, digamos que ahí sí, si en un proceso de colonización académica, nos orientáramos hacia otros horizontes teóricos, marcos categoriales, que nos permitan construir realmente una concepción incluso de administración, ¿no? Sostenible o no, o con otro concepto, o para la vida. Muchas gracias, doctora Susana García Jiménez. No, pues el debate podría ser amplio, pero bueno, estamos a punto de terminar esta primera conferencia magistral. Le agradecemos mucho. Vamos a hacer un acto aquí raro que no estamos acostumbrados, pero decidimos hacerlo. Vamos a otorgar la presente constancia a la doctora Susana García Jiménez por presentar la conferencia magistral de inauguración, Administración Sostenible más allá de la economía verde, ello en el marco del primer coloquio internacional Teoría Social, Teoría Crítica y Administración, impartido de forma híbrida el día lunes 23 de octubre del 2023, y firma nuestro jefe de departamento, el doctor Alfredo Garibay Suárez, aquí en Aguamas, Capuzalco. Doctora, gracias. Muchas gracias. Muy bien, suspendemos la transmisión unos minutos y en 10-15 minutos retomamos la siguiente conferencia. Va a haber un pequeño cambio en el programa, pero les avisamos regresando. Hasta luego.